tal, amigos? Estamos de vuelta en Tus Derechos. Continuamos ahora con la presencia del doctor José Ávila Herrera. Él es viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, evidentemente de la cartera de Justicia. Doctor Ávila, gracias por estar en nuestros estudios esta mañana. Y bueno, primero que nada, saber cuántos viceministerios tiene el Ministerio de Justicia. Gracias, Rocío, por la invitación. Efectivamente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene 2 viceministros. Correcto. Un viceministro en Asuntos de Justicia y un viceministro en Asuntos de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Eso desde hace un año que hubo un cambio en la denominación. Correcto. Porque normalmente se llamaba Ministerio de Justicia, pero ahora se llama Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, conociendo un poco más a la institución, ¿desde cuándo tenemos Plan Nacional de Derechos Humanos, doctor Ávila? Bueno, es la segunda versión, ¿no? El 2006 al 2011, en el gobierno anterior, se elaboró un Plan Nacional de Derechos Humanos. Interesante la experiencia del primer plan, pero lamentablemente le faltó la etapa de la implementación o la ejecución. Quedó en plan, digamos. Quedó en plan. Correcto. ¿Ok? Entonces hemos revisado la experiencia pasada y en esta gestión, ¿verdad?, con la ministra de Justicia, la doctora Eda Rivas, es que decidimos hacer una segunda versión de un Plan Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo a las recomendaciones de Naciones Unidas de cómo se elabora un plan, con un proceso deliberativo de consulta con los ciudadanos, ¿verdad? Se hicieron más de 20 audiencias regionales a nivel nacional, donde de alguna manera participaron cerca de 3.000 ciudadanos, donde expresaron sus anhelos, sus intereses, sus expectativas, sus derechos. Y ese documento ha ido pasando por diferentes etapas, por talleres de validación y por una evaluación política. Cuando hemos tenido en una etapa este borrador de plan, ¿verdad?, en esta gestión, con mucha seriedad, lo que hemos hecho es, hemos consultado con el Estado. Primero hemos escuchado a los ciudadanos, plantean sus expectativas. Luego, este ministerio decidió consultarle a todos los ministros de los diferentes sectores. A todo el gabinete. A todo el gabinete. De que estos derechos son los que han planteado los ciudadanos. Entonces queríamos consultarle si dentro de sus políticas sectoriales hay una compatibilización con la protección de estos derechos. Entonces cada uno de los sectores ha revisado esos derechos, ¿verdad? Y los sectores han ido formulando su autorización, su aceptación, su consentimiento para que esas políticas que van a proteger esos derechos se cumplan en el plazo del 2012-2016. Entonces, digamos, estamos en una etapa de... Hubo primero un plan, se ha hecho una consulta, se ha llevado esto al gabinete para que cada uno vea las responsabilidades de su cartera respecto de este plan. Pero, ¿habemos plan ya o todavía? Bueno, hubieron todavía algunos sectores que han estado revisando, ¿verdad?, esas actividades de las cuales ellos se van a comprometer. Y ya felizmente casi todos los sectores han levantado, digamos, sus sugerencias, sus observaciones, y nosotros creemos que en la próxima sesión del Consejo de Ministros se va a llevar nuevamente el plan para que ya pueda tener la aprobación de todo el Consejo de Ministros para reflejar una verdadera política, ¿verdad?, de cumplimiento y de respeto a los derechos fundamentales en el país. Bueno, recurriendo siempre un poco a esta frase un poco triste, pero el papel aguanta todo. De existir ya este plan, ¿en qué nos favorece? ¿Cómo lo vamos a sentir? ¿Cómo lo vamos a ver? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué un plan? Yo creo que la opinión pública tiene que saber. Toda organización, ¿verdad?, tiene que cumplir ciertos objetivos. Y esos objetivos no se desarrollan en abstracto. Los objetivos tienen que concretarse en un documento, en un instrumento que se llama Plan de Actividades. En consecuencia, el Estado, en punto a lo que establece la Constitución, un Estado moderno lo que quiere, cuando hay voluntad política, es tratar de que esos derechos se hagan realidad. Correcto. En consecuencia, se le consulta a los ciudadanos, luego se le consulta a todos los sectores, a todos los ministerios, y ese compromiso se refleja en este documento, y este documento va a servir como un documento, un instrumento de gestión para ver cómo los diferentes sectores están cumpliendo sus objetivos y sus metas
en punto al respeto a los derechos fundamentales. Ejemplo, A ver. el Ministerio de Salud, ¿verdad? Cuando se le consulta a los ciudadanos qué derechos en materia de salud usted quisiera que se les garantice, entonces los ciudadanos fijan determinados derechos. Le consultamos al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud dice, ok, esos derechos están previstos en mi plan sectorial. Entonces usted se compromete a cumplir estas actividades. Y si el Ministerio de Salud, como estoy seguro todos los ministerios por sentido de responsabilidad, van a decir, correcto, pongan esas actividades que yo en el transcurso de acá al 2016 voy a cumplir esos objetivos, que en el fondo se traduce en el respeto de derechos fundamentales. Bueno, pero tenemos también otro documento muy importante que es la Constitución, un poco que compite con esto, ¿le suma o cómo queda la Carta Magna? Lo que nosotros consideramos es que un plan de derechos humanos le da operativiza, ¿verdad?, lo que los derechos están previstos en la Constitución. O sea, el derecho está previsto en la Constitución y el Estado, a través de sus políticas, los que lo hace realidad. En sus planes, en sus políticos. Esta iniciativa que me comentan nace en el 2006, ¿es una iniciativa un poco nacional o toman como referencia algunos puntos regionales? Bueno, hay dos razones. ¿Por qué se hace un plan? En primer lugar, porque creo que es la forma seria y responsable que un gobierno quiere abordar la viabilidad de los derechos humanos, ¿verdad? Un gobierno que es serio, que es responsable, que es respetuoso de las normas internacionales, elabora un plan para que sirva como un instrumento de control, de medición, ¿verdad?, del avance de las políticas en materia de derechos humanos. Y la segunda razón es una razón de carácter internacional. El Estado peruano ha asumido compromisos internacionales de respeto de los derechos fundamentales. ¿Y cómo se viabiliza eso? A través de un Plan Nacional de Derechos Humanos. En una conferencia de Viena en 1994, en Naciones Unidas se reunieron los estados y ahí es donde sale esta recomendación a toda la comunidad internacional de que los estados deben elaborar planes de acción o planes nacionales de derechos humanos. Y lo que está haciendo este gobierno es simplemente ser muy respetuoso de esos acuerdos internacionales, pero fundamentalmente de lo que establece la Constitución. La Constitución dice en su artículo 43 y 44 que el Estado debe respetar derechos fundamentales. Debe respetar derechos fundamentales y la idea es que este plan no solo sea respetado, sino pues sea viabilizado y que además se mantenga en el tiempo a lo largo de los demás gobiernos, que es lo que siempre se espera, a veces no se cumple, pero vamos a ver cómo le va a este plan. Muchas gracias, doctora Ávila, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Rocío. Gracias y bueno, nos vamos a una pausa, regresamos con más.